Muchas gracias, señor Alberto Otárola. Recuerdo que usted es el abogado del expresidente Ollanta Humala para los asuntos constitucionales y parlamentarios. No lo hemos hecho deliberadamente, pero después de este diálogo, donde alguien se queja de que en vez de diálogo hay insultos, y después de haber esta mañana escuchado lo que una congresista de Fuerza Popular ha dicho sobre su colega, la llamada de la colega para rectificar, estamos manifiestamente ante un problema en el Perú para que el intercambio a través del verbo sea útil y sea razonable. No es porque lo hayamos decidido, pero es una buena casualidad que hayamos invitado ahora a dos personas que presentan esta noche un libro que es un manual para el intercambio político. Se llama, y lleva el título provocador, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Más allá de fachos y caviares. Y el subtítulo es Manual para un debate político que construya y no que nos destruya. Se presenta esta noche en el Hotel Doble Árbol, en la avenida Pardo de Miraflores. El autor es Francisco Belaunde y el que ha editado, el que ha financiado, es la Fundación Konrad Adenauer, que lleva el nombre del ilustre canciller que fundó la República Federal Alemana. Buenos días, señor Grunberger, señor Belaunde. ¿De dónde nace la iniciativa de hacer un manual para el diálogo político? Yo creo que primeramente eso nace de una observación de que el debate político aquí en el Perú de repente, digamos, tiene unos tintes algo destructivos. Y eso me llamó la atención llegando de afuera. No quiero decir que en otras partes no es así, pero llamó la atención cuando uno lee, cuando uno ve la prensa y lo que hay. Y yo leí un artículo de Francisco justamente sobre eso que publicaste en algún espacio, en alguna página, sobre un poco bajar el tono del debate, ¿no? Y ahí nos juntamos a almorzar y francamente nació esa idea de que extendemos eso un poco, ¿no? Claro. De que le damos más espacio. Y como también nuestra fundación tiene el lema Misión Democracia, tratamos un poco de apoyar a elevar el debate, ¿no? A elevar la calidad de la democracia. También quiero mencionar, había una entrevista de Max Hernández de los diarios importantes del Perú, ex asesor o todavía ex asesor del presidente de la presidencia, que decía en el sentido de que él está harto de que cuando una persona no comparte las opiniones de un cierto sector, se le acusa de terruca, y al otro lado, si una persona tiene opiniones medianamente conservadoras, se les dice fascista. Y un poco DBA. Derecha bruta y achorada, DBA. Y de ahí nació un poco eso de hacer ese manual, y Francisco lo hizo de una excelente forma, y la idea es un poco que todos nos observamos en el calor del debate, que pensamos un poco si eso de realmente es necesario tirar este insulto, esta difamación, y pensar también un poco lo que hace con la democracia cuando nos insultemos en vez de intercambiar argumentos. Lo interesante de que te han escogido, Francisco, es que tú eres internacionalista. Sí. Y el problema acá es horrendo, pero no es exclusivo del Perú. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Por qué se han desacreditado tanto los debates y han pasado a ser un espacio para el insulto personal y no un espacio para el intercambio de ideas? Sí, bueno, hay una especie de quiebre a nivel internacional entre lo que se llama el establishment político o partidos tradicionales, si se quiere, y sectores que de alguna manera quieren romper ese establishment. El caso paradigmático es el de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Y además también las redes tienen mucho que ver. El Internet no ha cambiado. El Internet todo. ha cambiado muchísimo. Cambió la forma de comunicarse. Antes todos estos insultos se decían a nivel de los bares, porque alguien decía, bueno, en una reunión, pero ahora ya está a nivel Por eso Humberto público. Eco dice que el Internet le ha dado la voz al borracho del bar. Iba eso, ¿no? Y el Facebook, por ejemplo, en Facebook lo que pasa es que Facebook tiene unos logaritmos que te ponen en contacto con gente que piensa como tú, ¿no? Y entonces eso va generando una especie de espiral donde finalmente solamente hablas con la gente que piensa como tú, te vas enfureciendo y ya no dialogas con la otra parte, y entonces eso es terrible. O tienes caseritos. Claro. Yo tengo un tuitero, Lipe, Gerardo Lipe. Todos los días me insulta. Está otro, Galarreta, también. Tienes ya tus caseritos. Sí. Yo creo que acá, mira, el propósito del libro en realidad es, discrepemos. Obviamente aquí no se trata, no estoy diciendo que todos nos demos besitos, no sé, es el punto, no va por ahí.
Por supuesto que, además lo digo, la política es confrontación también. El problema es hasta dónde llega la confrontación, que no haya esta polarización. El anonimato ayuda mucho en el... Es verdad, porque además hay Twitter. otra cosa, hay que ser honestos. Mucha gente dice por Twitter lo que no se atrevería a decir cuando tiene a la persona al frente. Cuando te los encuentras no te Entonces, lo dicen, ahí hay un tema también quieren darte la mano o darte un besito después de que te han dicho, pero barbaridad y media, ¿no? Entonces, no, gracias. Hay leones de Twitter. Y además hay mucha gente que confunde, y también lo digo ahí, afirmación con opinión. Uno puede sospechar, Robles, escritor, uno puede sospechar que tal persona es corrupta, lo que sea, pero lo que tú no puedes hacer es afirmar a rajatabla. Si tú no tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero preguntarle por qué habla de que estamos entrando en una espiral autodestructiva. No dice destructiva, sino auto. Sí, Esa parte quisiera que nos lo explique después de la pausa el señor Francisco Belaunte. Ya, ok. Entrevistando al analista internacional Francisco Belaunde, autor de un libro sobre un manual en realidad para el diálogo político, más allá de fachos y caviares, que ha sido editado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer y que se presenta esta noche en el Hotel Hilton Doble Árbol de la Avenida Pardo. Usted habla de una espiral autodestructiva. ¿Por qué auto? ¿Nos hacemos daño a nosotros mismos? Sí, lo que pasa es que al final todo esto lleva a que muchas decisiones que se pueden tomar, decisiones políticas, ya no son discutidas como tales, ¿no? De decisiones de gobierno, el Congreso, lo que fuere. Ya no son discutidas como tales en tema de fondo, sino que son discutidas en función de quién las hace, ¿no? Quién las propone. Entonces, ¿eso a qué lleva? Muchas veces hay por presión, por ese tipo de presiones de insultos, se despide a personas, funcionarios, únicamente por una cuestión que ya no hay tolerancia frente a la otra persona. Por ejemplo, sucedió con el Lichica. El solo hecho, por ejemplo, para mí me parece absurdo que en un momento dado había una discusión sobre que si tal persona trabajó con el gobierno humanista, entonces ya no puedes trabajar en el gobierno. Igualito pasa por el lado del fujimorismo. El director de la SUNAT, el director de la SUNAT tiene fujimorismo. Yo no lo conozco, no, pero si has trabajado en un gobierno. Pero déjame terminar con la idea. A mí me parece, en todo caso, que por el solo hecho de que una persona ha trabajado, digamos, con un gobierno, que ha sido un funcionario, digamos, básicamente un técnico, creo yo, que no es solamente porque, digamos, por ese motivo que se va a hacer todo un bolondro. Déjame terminar. Entonces, yo decía, en el caso de este jefe de la SUNAT, porque era fujimorista, yo no lo conozco, pero sí, sin saberlo, leí algunos comentarios de gente insospechable de fujimorismo que dijeron que era una persona técnica. Ahora, que su labor después sea criticar es otro tema, ¿no? Pero entonces, igualito me parece a mí. Eso me parece muy importante también decirlo, ¿eh? Es una cosa que también habrá hablado con Patricia y lo digo acá en el libro. Hay que acostumbrarse cuando uno opina a decir me parece, creo, hasta donde sé. ¿Por qué? Porque al final todo esto son opiniones. Lo que uno dice, ¿no? Son opiniones. Básicamente. Ya se te puede preguntar. Déjame terminar, pues, a menos que sea un dato entonces, sobre el que no hay duda. Lo que no puedes mezclar, o sea, confundir una afirmación con una opinión. Porque entonces, ¿qué? Ya no dejas. Cuando dices una afirmación, básicamente las afirmaciones son agresivas. Entonces, cierras la ventana para cualquier tipo de diálogo. A ver. Entonces. De la premisa que has dicho hace un rato. Por ejemplo, tuve un caso clarísimo. O sea, María Palacio fue mano derecha de Pandolfi. Trabajó con Pandolfi. Y estuvo en la campaña electoral del señor Hurtado Miller. Entonces, cuando la ves criticando el fujimorismo, habiendo estado en el cogollo fujimorista y no habiendo dicho nada de la cantuta y todas esas cosas durante esos años, y ahora la ves hablando de ese régimen donde estuvo ese régimen donde estuvo muy adentro con ellos, eso no... Pero le está ¿Qué tiene que ver eso con tú has dicho que si has trabajado con un régimen, tú has dicho ahora hace un ratito, si has trabajado con un régimen, entonces no te pueden identificar con el régimen.
¿Por qué no? No me refiero a... O sea, hay gente que sale, ha habido gente que ha trabajado con Humala y ahora denosta a Humala. Entonces tú dices, no puede ser. No has entendido mi punto. A ver. Mi punto no era ese. El punto era que el hecho de que alguien trabajó con un gobierno fujimorista, que trabajó con el régimen de Toledo o con el régimen de Humala, si es un técnico y no un político, yo no tengo, me parece un exceso simplemente decir que toda persona que ha trabajado con el fujimorismo, que trabajó con el régimen de Toledo, entonces esa persona no puede ser aceptada. Estoy totalmente de acuerdo, pero si has trabajado como un técnico y después sale y dice, en ese régimen se mataba, y tú trabajabas para ese régimen y en ese momento no abrías la boca, eso no es muy coherente. No, pero, está bien, ok. Pero tendríamos que... No trabajas para alguien que consideras que es un asesino, ¿no? Y después dices que es un asesino. Pero eso descalificaría a todos los que trabajaron en el régimen fujimorista, de los cuales no descalifica a aquellos que salen a hablar mal del fujimorismo cuando estuvieron metidos ahí. No, porque tendrías que probar que sabían lo que se supone... Por favor, es justamente lo que señala. Al margen de eso, y justamente respondiendo en el sentido de la respuesta a la pregunta de Fernando, a mí creo yo que justamente esta polarización extrema hace que finalmente no se puedan tomar decisiones políticas con serenidad. Ahí, por ejemplo, estamos citando a Vizcarra, a quien yo, por lo demás, sí puedo criticar, y en Twitter lo critico, pero sí me parece que tiene razón cuando dice que y él lo dice también, que hay una cosa destructiva, porque al final no se pueden tomar decisiones con serenidad, y la gente ya no analiza, sino se agarra de un mínimo, de repente un pequeño error en una decisión, y al final, por esta polarización, todo se tira al tacho. Entonces, por eso digo que es autodestructivo. O sea, como país nos destruimos como país. Bueno, como ojalá que este manual sirva. A lo contrario, se presenta, repito, esta noche en el Hotel Hilton Doubletree, doble árbol de la Avenida Parra, Alan Wagner y dos congresistas de grupos diferentes, Miguel Torres y Gino Costa. Ojalá que el pleno no se prolongue mucho. Ojalá que no se prolongue. Bueno, tienen que votar. Toca, señor Grunberger, felicitaciones por esta iniciativa, a usted y a la Fundación Konrad Adenauer, que inmortaliza el nombre del primer canciller de la Alemania más democrática de su milenaria historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y regresamos.